Entonces vamos a dar inicio a este taller, eh, que como bien ya se los hemos comunicado, consiste en el taller de herramientas de traducción asistida por computador y su uso ético en contextos académicos. Eh, este taller lo desarrollamos, bueno, pues los van a impartir dos docentes de la Universidad del Rosario, la docente Diana Cantor y el docente Camilo Sarmiento. Entonces, vamos a dar inicio. Les voy a hacer una pequeña introducción con respecto a nuestros talleristas del día de hoy. La docente Diana Isabel Cantor Barragán es licenciada en Filología e Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es especialista en traducción de textos de la Universidad del Rosario, magíster en traducción audiovisual de University College London, tesis en investigación de la caracterización del uso de tecnologías por traductores colombianos en redes profesionales y medios de comunicación de distribución nacional. Tiene experiencia en la enseñanza del inglés como lengua extranjera para pregrado y posgrado, creación de exámenes estandarizados y desarrollo de materiales para educación virtual en inglés y en español. En el área de traducción, ella ha trabajado principalmente con textos médicos, farmacéuticos, de seguros y de derechos humanos. Se ha desempeñado en subtitulación, creación de subtítulos para personas sordas y con discapacidad auditiva de CDH, traducción de páginas y presentaciones para capacitaciones empresariales y educativas. Es una entusiasta de las tecnologías para la traducción. Eh, posee manejo de memorias de traducción como WordFast Anywhere, WordFast Pro, MemoQ, SDL Trados, WinCaps Q4, así como programas para la edición de imagen y video. Ha sido ponente en el evento de la enseñanza de la traducción, realidades y perspectivas de la Universidad del Rosario en el 2015, con la presentación Reflexión sobre la inclusión de tecnologías en el currículo de traducción y en el primer Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual ISPATAC en 2018, con una presentación titulada Invisibilidad y estatus del subtitulador en Colombia. Actualmente trabaja como traductora independiente y consultora en la implementación de tecnologías para la traducción y gestión de la calidad. Sus intereses de investigación incluyen aspectos sociolingüísticos asociados a la distribución de películas con subtitulación o doblaje y el uso de tecnologías para la traducción en Colombia, y el estatus del traductor por representación propia de agentes externos. Por otra parte, nos acompaña el docente Camilo Sarmiento Jaramillo. Él es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia del 2003. Él es especialista en traducción de la Universidad de Rosario en 2006. Posee un título de magíster en Historia y Teoría del Arte de la Universidad Nacional de Colombia en el 2008. Es candidato a doctor en Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia y es ganador de la beca Traducción del Caro y Cuervo y del Ministerio de Cultura en el 2008. Él es director y profesor de la especialización en traducción de la Universidad del Rosario desde el 2014. Entonces, bienvenidos, estimados docentes Diana y Camilo. Les cedo la palabra para que ustedes den inicio a este taller muy interesante para nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ángela, por la presentación. Muchas gracias al INVIL y a la UNAD por la invitación y, bueno, al Semillero Symphonies por esta oportunidad de charlar de un tema que nos está, digamos, interesando a todos en los últimos 2 o 3 años, aunque los que producimos hace mucho más tiempo. Nosotros vamos a hacer una intervención relativamente corta para que ustedes se den cuenta de los problemas asociados en la teoría de la traducción al uso de inteligencias artificiales y en la práctica cotidiana. Por eso con Ángela decidimos llamar este taller Herramientas de Traducción Asistida por Computador y su uso en contextos académicos. Lo primero que vamos a hacer es presentar rápidamente el programa de traducción de la Universidad del Rosario para que vean ustedes cómo en los objetivos, por ejemplo, no está todavía introducido el tema de la inteligencia artificial. Luego le voy a dar la palabra a Diana, que va a hacer propiamente el taller, a la profe Diana, que lo va a hacer más o menos durante 1 hora.
Y al final vamos a tener 10 minuticos para hablar de dos temitas que son consecuencia de lo que va a aparecer en el taller con la profe Diana, que es la lógica del trabajo en traducción con las herramientas tecnológicas y la traducción asistida por computador. Y luego un par de preguntas con las que queremos dejar cerrado el taller sobre ética de la inteligencia artificial. Eso lo vamos a hacer de aquí hasta las 7 de la noche. ¿Listo? Así que muchas gracias, Ángela. Voy a empezar a hablarles del programa en traducción de la Universidad del Rosario. Este es un programa que tiene 30 años, más de 600 egresados. Y fíjense que me puse a escudriñar un poquito en los documentos del programa y encuentro que los objetivos general y específicos que ustedes tienen en la pantalla, el general desarrollar las habilidades traductoras necesarias para un ejercicio verdaderamente profesional de la traducción de documentos escritos, en las 4 etapas, digamos, que se reconoce en el proceso profesional de la traducción, que son comprensión, reconstrucción, expresión y revisión. Y fíjense que los específicos tampoco tienen ninguna referencia a estos motores de traducción, ¿no? Profundizar en el conocimiento, la comprensión y el análisis de las culturas de lengua inglesa y francesa. Nosotros trabajamos con inglés y francés como lenguas de partida y español como lengua de llegada. ¿Listo? Comprender documentos escritos en esas dos lenguas en campos diferentes, como el periodismo, el derecho, la economía, las humanidades, la ciencia y la tecnología. Perfeccionar el manejo del español escrito, especialmente la comprensión y la redacción. Esto es una parte muy importante de lo que queremos hablar hoy, porque fíjense que la IA logra cierto tipo de equivalencias semánticas, pero no es un modelo de redacción en español. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ya ahorita la profesora Diana va a hacer algunos ejercicios con los que vamos a tratar de sacar consecuencias y conclusiones sobre este objetivo en particular. Y luego, pues un objetivo general de la especialización, que es introducir a los estudiantes en campos en los que no siempre estamos muy formados, los que nos dedicamos a las lenguas o los que venimos de filología o literatura, como las relaciones internacionales, el derecho, la economía, la ciencia y la tecnología. Debemos decir que la mayor parte del trabajo siempre en Colombia estaría llegando por campos como el derecho o la ciencia, la medicina, el derecho, ciencia y tecnología. El derecho, pues, consideramos como traducción jurídica toda la traducción oficial, por ejemplo, que es un trabajo fuerte de la traducción. ¿Listo? Entonces, quería dejar estos objetivos generales para que ustedes los tuvieran claros. Tener un componente pedagógico importante que se refiere a un trabajo integral y profesional de la traducción. Y aquí lo importante es que, como en cualquier ejercicio profesional, nosotros conocemos la superestructura de ese ejercicio, es decir, las partes que lo componen, ¿cierto? Normalmente nosotros lo primero que hacemos en todas las clases especializadas del posgrado es garantizar la comprensión. Por eso solemos decir que no es bueno que alguien sin un nivel de lengua apropiado, es decir, B2 o superior, se inscriban en estos programas. Porque muchas veces la gente se inscribe en los programas para mejorar su nivel de lengua en los programas de traducción, y eso en los programas de traducción no lleva a mejorar el nivel de lengua de quienes no lo tienen, sino a empeorar el nivel del curso de traducción, porque no es un curso de lengua y la traducción no es un aprendizaje de la lengua. Entonces, primero garantizar que se puede leer y comprender. Vamos aquí a hablar porque es el énfasis de nuestro programa solo de traducción, es decir, de traducción escrita, no vamos a hablar de interpretación, propiamente dicho. Aunque uno de los ejemplos de Diana tiene que ver con interpretación, pero la idea es que nosotros empecemos a pensar en cómo lo estamos haciendo con textos que traducimos. Luego de eso viene una etapa de documentación. Entonces uno debe saber de qué está hablando el texto. Es una documentación temática, si hay palabras clave que no entiende, las busca, y terminológica, es decir, cuáles son las palabras que se usan en ese ámbito, tanto en la lengua de partida como en la de llegada. Ese proceso de terminología es el que empieza a buscar las equivalencias, ¿no? Las equivalencias. Fíjense que si yo no hago una equivalencia terminológica, pues puede que uno llegue a una deformación completa del mensaje. Recuerdo hace muchos años que yo estaba cansado de que mis estudiantes copiaran de Wikipedia todo, todas las biografías de los autores que yo les ponía a reconstruir. Entonces decidí poner un autor que en ese momento no tenía Wikipedia, ya lo tiene, un historiador muy famoso en Francia que se llama Philippe Arrier. De pronto los historiadores de aquí lo conocen. Y entonces no tenía Wikipedia ni en español, ni en francés, ni en nada. Y mis estudiantes llegaron, fue a la hoja de vida en francés del señor. Y esa hoja de vida en francés decía doctor en lettres, doctor en lettres. Es decir, sin necesidad de dar muchas vueltas, uno entiende que doctor se refiere a un doctorado y lettres se refiere a letras. Era un doctor en letras o doctor en literatura.
Pues fíjense que la mayoría de mis estudiantes, como no sabían francés, metieron eso en Google Translator, que hace 15 años pues les tradujo esto así. Doctor en lettres es doctor en literatura, pero este señor, bueno, este señor no porque no es un señor, ya lo hablaremos después, pero este traductor lo que hizo fue buscar la primera equivalencia para doctor, que igual que en español es médico, el doctor, voy a donde el doctor, voy a donde el médico. Y para lettre, igual que en francés, que en inglés, la primera acepción de la palabra lettre en francés es carta. Así que a mí me presentaron 30 reseñas que decían que este señor era un médico en cartas. Y pues evidentemente eso me sirvió mucho para después en un curso de comprensión de lectura, pues yo traté de explicar o de averiguar qué era un médico en cartas y evidentemente nadie sabía que era un médico en cartas. Les cuento que cuando a los profesores nos presentan traducciones hechas por la inteligencia artificial, esas traducciones están llenas de médicos en cartas. Y es lo que vamos a tratar de mostrar un poco. Entonces, después de la documentación, ahí sí viene la transferencia, ¿no? Lo que hace, digamos, la inteligencia artificial actualmente es solo la transferencia. Claro, tiene unos mecanismos de comprensión y documentación, pero creo que ahí, bueno, ya me estoy metiendo un poco en los terrenos de Diana. Así que aquí cada asignatura tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje una serie de ejercicios que buscan fomentar la actividad personal de los estudiantes para perfeccionar esas habilidades de comprensión, documentación y reformulación. Y aquí es importante dos cosas, o son vitales dos cosas, la capacidad de autocrítica y la colaboración entre más de un estudiante para revisar trabajos. También en las agencias de traducción normalmente revisa alguien que no ha hecho la traducción. Quiero dejar eso claro para darle el paso a Diana, solo quiero decirles cuáles son las materias que en este momento se dictan en el programa, que son las siguientes diapositivas. Entonces, fíjense que hay unas asignaturas comunes, eso quiere decir que las ven tanto los que estudian francés como los que estudian el programa en inglés. Fíjense que aquí, si miramos redacción en español, mundo contemporáneo, que es de documentación, así como técnicas de documentación, que es de documentación, introducciones al derecho y a la economía, introducción a la teoría de la traducción, etimología del español y la materia que dicta la profe Diana, herramientas tecnológicas y gestión de proyectos de traducción. Fíjense que ninguna de las comunes está directamente relacionada con inteligencia artificial. Ya si miran las específicas, tengo las específicas de inglés, que se darán cuenta que son traducciones especializadas, metodología de la traducción, traducción general, son las de primer semestre, y comprensión de textos en inglés, y en segundo semestre, en 2 semestres, dura un año, se ven 4 especializadas, sociohumanística, técnica, jurídica y económica administrativa. Lo mismo en francés, nada más que pues no son en la pareja inglés-español, sino francés-español, son las mismas materias. Y fíjense que en este momento nos estamos dando cuenta de que aunque muchas de esas traducciones están trabajando, esas traducciones especializadas, están trabajando el tema de la inteligencia artificial en el procedimiento de traducción especializada, pues no tenemos todavía una asignatura que trate específicamente el tema de la inteligencia artificial. Y estamos justamente viendo desde qué perspectiva se debería tratar para que nuestros egresados estén al corriente de las tecnologías, pero no caigan en traducir médicos en cartas cuando vean Doctor en lettres, porque eso es lo que les va a hacer el motor de traducción todavía. ¿Listo? Entonces, quería presentarles esto. Pues voy a dejar, le doy la palabra a la profe Diana, que tiene unos ejercicios con los que vamos a profundizar en esta idea de que la inteligencia artificial es una gran ayuda, pero también es un gran riesgo, y lo vamos a ver con ejemplos específicos. Así que adelante, Diana, por favor. Hola, buenas tardes. Eh, Vuelvo a compartir la presentación ya. Lo primero que quería mencionar es que la tecnología ha avanzado muchísimo en traducción automática, pero seguimos haciendo la distinción entre dos tipos de traducción automática, que es la traducción automática libre o comercial, que encontramos, digamos, como en los motores de traducción y en los modelos lingüísticos como los que se utilizan comúnmente, DeepL, Google Translator, ChatGPT. Y aparte de eso, pues tenemos digamos que la traducción automática
de la que se habla, que ha mejorado muchísimo y que nos da resultados muy adecuados y que se pueden utilizar em, según muchas personas, mm, pero que es algo que se debe tomar en realidad con mucha calma. em, Se refieren más a la traducción corporativa, a la traducción em, generada por empresas, digamos, de sectores específicos de la industria, como el sector tecnológico, financiero y farmacéutico, por ejemplo, que eran algunas de las que nombraba el profe Camilo. Y pues digamos que esta traducción la generan las empresas con sus propios materiales. Hablamos de empresas que producen una gran cantidad de textos y en varios idiomas que se han revisado, se han publicado y como ya están como súper, súper aprobados, entonces son textos confiables y también en volúmenes muy, muy grandes, millones de palabras. Y este es el material que se necesita, el input que se necesita para entrenar a un motor de traducción automática. Em, no sé si algunos han utilizado DeepL, que es una herramienta muy buena y pues muy conocida, y han notado de pronto que esta herramienta, que es de libre acceso, es una página gratuita, no tiene, no tiene tantos idiomas como el traductor de Google. Hay, digamos, se centran como en unos 15, 20 idiomas tal vez. Esto se debe a que son los idiomas en los que han podido entrenar sus motores y digamos que en los que han probado que los resultados son adecuados y en otros idiomas pues ya producen más doctores en cartas y no, digamos, no se atreven como a sacar esas combinaciones porque realmente el resultado sería un riesgo habilitar la herramienta para esos idiomas y realmente podría perjudicar la imagen de la empresa más que permitirles llegar a más usuarios. Eso por un lado. Por otro lado, también aclarar que nosotros hablamos desde una posición privilegiada como hablantes del español porque tenemos muchos materiales, muchas publicaciones que se trabajan, que están traducidas al inglés y al francés, que son algunas de las lenguas como que más se han utilizado para entrenar motores de traducción automática. Y esto también gracias a que en tantos países se habla nuestro idioma. En combinaciones menos usuales, los resultados son mucho, digamos, son menos confiables. También lo habrán notado si han tratado de traducir desde un idioma con pocos recursos o con, digamos, poco intercambio académico o comercial, como, no sé, como un texto que se han encontrado en Swahili y que por alguna razón necesitan para una labor académica. Si lo intentan traducir desde el Swahili hacia el español, el resultado no va a ser tan bueno ni tan confiable como los resultados de trabajos entre el inglés y el español, porque los motores no se entrenan en esos idiomas. No hay una razón de peso, no hay una empresa, no hay instituciones que traduzcan entre estos dos idiomas y eso pues no permite que se entrene porque digamos, la esencia de estos motores es el aprendizaje. Entonces, si no tiene recursos para aprender, difícilmente se podrá entrenar y brindar buenos resultados. Entonces, por un lado, ¿no? La cantidad de textos que tengamos para entrenar los motores. Por otra parte, las combinaciones lingüísticas son determinantes en los resultados que obtenemos en la traducción automática y digamos que cuando hacemos entonces estos procesos de traducción, em, existen unas medidas de calidad y
pues podemos ver la diferencia entre ambos. Entonces es peligroso generalizar como ahora la inteligencia artificial produce traducciones de muy alta calidad. Sí, pero ¿en qué campos, en qué idiomas, hacia qué países, por ejemplo, también? Entonces, digamos que estas generalizaciones son bastante peligrosas y como todos, y hay muchos elementos a tener en cuenta. Bueno, yo quería empezar preguntando un poco por algunas situaciones en las que seguramente hemos visto el uso de inteligencia artificial para la traducción y, digamos, qué opinan los participantes en el taller sobre qué tan adecuado es el uso de estas herramientas, de esta herramienta para esas situaciones. Entonces voy a dejar de compartir un momento y les voy a pedir el favor de que se conecten o ingresen al sitio www.mentimeter.com. Ya les muestro en pantalla cómo se ve, y que ingresen un código para acceder como a una pequeña encuesta que queremos compartir. Es esta, perdón, están viendo mi pantalla. No sé si, no, yo dejé de compartir, ¿verdad? Sí, no, Am, ya no estás compartiendo. sí, eh, compartir. Mentimeter.com y el código es 17004599. Ahí cada uno puede, digamos que leer la situación y votar sobre el uso, si les parece adecuado o no. Pero ya les comparto en el chat estos datos. En el chat, no sé en dónde está el chat de Teams. Ahí en la parte superior, ahí te encuentras controlar, chat, gente, participar, ahí aparece la parte de chat. Igual yo ya compartí el link de Mentimeter en el chat, Gracias. pero el código si no lo estoy visualizando en este momento. 17004599 Espera un momento, pues lo anoto ahí en el chat. Está ahí en 17. la parte superior de la de la diapositiva que está presentación. mostrando. Ujú. Listo, muchísimas gracias, profe Camilo. Listo. Bueno, esta es una situación de la vida real. Queríamos utilizar ejemplos adaptados, lógicamente, por confidencialidad, pero de la vida real. La primera situación que planteamos es que un turista llega a un hospital en un país extranjero y ese turista no habla el idioma de ese país, entonces no se puede comunicar en el idioma que habla el personal. Esa persona necesita atención médica urgente porque tiene mucho mareo y no sabe, digamos, qué le está sucediendo, pero no se puede comunicar con los médicos ni con el personal del hospital, no podría describir sus síntomas. Tal vez utilizó algo de Duolingo para aprender a pedir cosas en el país en el que se encuentra, pero hasta los síntomas no llegó. Es más, creo que algunos en nuestro propio idioma no podríamos describir algunos síntomas a veces. Y un miembro del personal del hospital propone utilizar una aplicación o un sitio web de traducción automática en el celular para poderse comunicar con esa persona, con ese paciente. Esta es una situación que fácilmente se puede dar y quisiera conocer la opinión de ustedes sobre si consideran apropiado el uso de la inteligencia artificial en esta situación. Yo acá no puedo ver cuántos votos son, pero el 78, bueno, va aumentando. El 83% de las personas que votaron dicen que les parece adecuado
el uso de la traducción automática en este caso y el 13% creen que no es una buena idea. No sé si alguien quiere... bueno, está habilitado para que abran los micrófonos si nos quieren Sí, comentar. sí, Eh, en especial quienes dicen que no, porque pensarían que no es apropiado el uso, este uso de la traducción automática. si gustan pueden levantar la mano para poderlos habilitar, pues para que puedan participar. Wilton, te ¿Cuatro escuchamos. de cada 5 de quienes están conectados piensan que es adecuada, que es apropiado, ¿no? Ese es el primer dato. Vamos a ver. Ya hay una mano levantada, Diana, Wilton, Antonio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo Buenas pienso tardes. que en términos de salud y en una situación como esta es bastante riesgoso, no que no es adecuada, sino que es bastante riesgoso, dado que los algoritmos o digamos que el sistema de comprensión o metalingüístico que se da en las inteligencias artificiales es muy sesgado y no puede con precisión, digamos que definir un término de una enfermedad o de un detalle en ese tipo de situaciones. Entonces, básicamente yo pienso que no es adecuado por eso o apropiado. Gracias. ¿Alguien más nos quiere dar alguna razón? Bueno, ya las vamos a ver con un poquito más de calma. Ah, bueno, perdón, Ingrid, cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Bueno, en mi caso, yo pude experimentar algo similar y la verdad me tocó sacar traductor de Google en ese momento para poder especificar y dar a entender qué era lo que tenía. Em, Especialmente me ocurrió en pandemia. Estaba yo en Estados Unidos precisamente y me cogió pandemia ya, me dio COVID, entonces no sabía cómo expresarme. Entonces, pues me tocó todo con traductor. Entonces, por eso digo que sí es una buena herramienta porque me ayudó. Aunque allá le ponen traductor a uno los doctores, pero sin embargo, para poder como mantener una comunicación, obviamente me tocaba traducirlo. Gracias. Aquí tocas un punto importante y es que en algunos países se puede dar acceso a un intérprete médico que puede, digamos, llevar este proceso, pero no en todos los países es el caso. Y, por ejemplo, no sé, se me ocurre que uno esté en una isla en Grecia y tenga un accidente. Encontrar un intérprete de griego a español puede ser muchísimo más complicado que encontrar un intérprete de español a inglés en Estados Unidos. También dependiendo del sitio en el que se encuentre uno, pues esto podría ser más complicado, pero claro, el intérprete médico pues sería la primera opción, pero ya lo discutiremos y es una de esas cosas que decimos, bueno, la ubicación importa y tendría mucho que ver en la decisión de utilizar o no la herramienta. Muchas gracias. Bueno, voy con la situación 2, que es más del contexto académico, que es lo que queremos hacer hoy. Un grupo de estudiantes debe leer un artículo académico como contexto antes de una clase importante, es decir, como parte de la preparación, los estudiantes deben leer, pero el texto fue publicado únicamente en un idioma extranjero que ninguno de ellos domina. Entonces, para esta situación, consideremos un idioma que no sea el inglés. Recurren a una herramienta de traducción automática para traducirlo a su idioma nativo porque ven que no lo están entendiendo, que de pronto está en inglés, pero tiene muchos trazos de un poco de ese idioma en el que se publicó originalmente. Mm, los estudiantes no están entendiendo, entonces recurren a esta herramienta para su traducción. Vamos a ver qué piensan ustedes. Eh, bueno, creo que acá no sale en porcentaje, sino en votos.
Bueno, pero también el sí está mucho más alto que el no. ¿Alguien nos quiere comentar, nos quiere dar una opinión sobre esta situación número 2? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, yo estoy de acuerdo también, en este caso también voté por el sí, porque digamos, si para mí este idioma, no estoy familiarizada con el idioma y me va a ayudar a entender el texto, no, seguramente no voy a tener la exactitud de la información, pero por lo menos me va a aclarar algo. Puede que no sea tan fiel, ¿no? Obviamente que no va a ser tan fiel, pero pues sí nos ayudaría. Ok, gracias. Una segunda opinión. Bueno, entonces vamos. Ah, perdón, Iván, cuéntanos. Sí, muy buenas tardes. Considero, cuando analicé esta pregunta, no dudé en responder sí, porque al utilizar la herramienta de inteligencia artificial me acerca como a identificar el texto de qué me está hablando, de qué me está diciendo, ¿sí? Porque si lo pongo en un contexto, voy a poner un ejemplo que se me ocurrió. Tengo un texto que esté en japonés, ¿sí? Que puede suceder, y no tengo ningún conocimiento en japonés, no dudaría en utilizar una herramienta que me facilitara ese texto, ¿qué me está diciendo? Ahora sí, ya cuando lo traduzco a mi idioma nativo, ya ahora sí entiendo cuál es el contexto y comprenderlo mejor. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el sí de la mayoría y vamos con la tercera situación, que es un grupo de estudiantes está trabajando en un artículo científico que deben enviar a una revista de otro país o que quieren enviar a una revista de otro país. Eh, Somos colombianos, entonces vamos un poquito sobre el tiempo y aunque ya han redactado la mayor parte del documento, saben que deben traducirlo y no parece encajar el tiempo que tienen con el proceso de traducción. Es más, puede que uno consulte y vaya como cotizando la traducción de este documento y que le digan, en el tiempo que usted tiene, no logramos hacer la traducción porque es bastante texto y muy poco tiempo. Entonces, los estudiantes consideran utilizar una herramienta de traducción automática para poder enviar el artículo y publicar un estudio que han realizado. Vamos a ver qué opinan ustedes sobre este uso. Bueno, acá parece haber cambiado el panorama porque el no tiene más votos, considerablemente más votos que el sí. Entonces, los escuchamos. ¿Por qué esta situación presenta esos resultados? O fíjense que de estas tres situaciones que ha propuesto Diana, esta es la primera que iría firmada con el nombre propio, ¿no? Marta, cuéntanos. Buenas noches. Bueno, aquí pienso que ya en esta situación lo que se debe tener en cuenta es lo de derechos de autor. ¿Mm? Entonces, no sé qué tan seguro puede ser colocar un texto dentro de una de estas inteligencias y que no sea después convertido en autoplagio, ¿sí? Que cuando se vaya a hacer la validación de la información que yo estoy escribiendo, no se me reconozca como el autor, sino que puede ser un plagio que se está presentando. Entonces, pienso que en esta parte sí hay que tener mucho cuidado con el uso de la inteligencia artificial, incluso, por ejemplo, cuando se hace correcciones de estilo. Entonces, en este tipo de correcciones de estilo también puede que esté dando el documento que yo estoy escribiendo y que es finalmente, pues, yo mismo me esté plagiando algo que ya escribí. Muchas gracias, muy buen punto. ¿Alguien quisiera comentarnos otra de las preocupaciones que le hace pensar que no es apropiado en este contexto? Buenas Sí, noches. Kelly Vanessa tiene la mano levantada. Sí, adelante, Kelly.
Buenas tardes, creo que va a hablar otra persona, pero bueno. En este caso yo lo tomaría más por la parte ética. Yo considero que pues si nosotros nos comprometemos a hacer cierto tipo de trabajo, y más en este caso para una revista, nuestra ética como profesionales pues no la podríamos dejar a que nuestro trabajo lo haga pues una inteligencia artificial o un tipo de traductor que pueda pues como ya mencionaban antes, distorsionar de cierta manera la información. Entonces, ese es mi punto de vista desde más de la parte ética, eh, considerando que el trabajo no es para mí, sino para otra entidad. Muy bien, muchas gracias. Sí, alguien más tenía la mano levantada, no sé si todavía nos quiere compartir su opinión. Sí, yo, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Buenas buenas noches. noches, te escuchamos. Sí, qué pena que estoy un poco disfónica, pero bueno, aparte de lo que dijo la compañera Marta Liliana y la otra compañera que habló, me parecieron dos puntos de vista muy, muy, muy interesantes, sobre todo el de Marta Liliana, porque yo no lo había considerado, pero agregándole a eso, tenemos el peligro de que, perdón, ese tipo de desarrollos tecnológicos, si bien es cierto, como ustedes lo han indicado, pues ha tenido unos avances importantísimos, aún no cubre todos los contextos, o sea, se queda corto, o sea, en muchas ocasiones no, precisamente esa parte humana de saber en qué contexto lo quiero decir, la intencionalidad. Entonces, efectivamente, como dijo la anterior compañera, pues le resta, aparte de lo ético, le carece de esa intención con la cual yo estoy escribiendo y con la cual quiero determinar X o Y mensaje o avance en alguna investigación que haya hecho o algo. Por tanto, efectivamente es irresponsable dejarlo en manos de quien no puede procesar la información como solamente quien, quien realizó el escrito en su forma inicial lo puede hacer. Gracias. Gracias. Bueno, todos puntos muy interesantes. Alguno, creo que el último, sobre todo, está contemplado en lo que teníamos preparado. Bueno, en la situación uno, algunos, digamos, algunas de las ventajas que tendríamos en la situación uno, les recuerdo la situación en la que el paciente no se puede comunicar. em, digamos que una ventaja de utilizar la herramienta sería que se podría empezar a diagnosticar o empezar a tratar al menos un poco al paciente, proporcionarle algún tipo de atención, y esta sería más rápida que si se espera a la llegada de un intérprete, porque contemplamos entonces acá esa posibilidad de que un traductor humano, que cuando es la parte oral lo llamamos un intérprete, que un intérprete que pueda hacerle preguntas, procesar la información, lo que ve, lo que el paciente le dice, que ese intérprete llegue y digamos que retome el trabajo y lo haga muy completo, muy preciso, pero digamos que mientras se da ese proceso, pues podría empezarse a hacer algo. Sin embargo, como decía perdón, la primera persona que intervino, el diagnóstico podría no ser acertado y es un gran riesgo, es un riesgo que tal vez no se quiera tomar, y esto podría exponer, por una parte, al paciente a un tratamiento inadecuado y por otra parte a los médicos, al hospital, a una demanda, por ejemplo, digamos, llevando esto al extremo, pero digamos que son consecuencias que se pueden enfrentar, em, y que no es como tan descabellado pensarlo, o sea, es algo que realmente puede pasar. En esta situación, lo ideal sería contar con un intérprete, sería la alternativa, sería un intérprete humano, un traductor que pueda realmente entender y asegurarse de que está entendiendo bien al paciente y al médico y que pueda mediar la comunicación entre los dos. La inteligencia artificial podría ser una
digamos que una herramienta mm, momentánea, ¿no? Y como para salir de la urgencia de la situación. En la situación 2, que es el texto que no entienden los estudiantes y que necesitan para, digamos, prepararse para una clase, efectivamente, se puede lograr entender el tema a grandes rasgos, tal vez un par de conceptos. em, E incluso, digamos que de los conceptos que se entiendan o de ideas que se logren entender, pues podría el estudiante ir a otro texto, ¿no? Y buscar más información, pero pues digamos que eso sería limitado también. Podrían ahorrar tiempo los estudiantes y en vez de tratar de leer y releer ya pensando en que el texto tal vez estuviera en inglés o en francés, los estudiantes ahorrarían tiempo y tal vez podrían decir, bueno, esto sí que prepara, pero tal vez siga con otra lectura y esto, digamos, lo dejo ahí, tengo una idea ya de esto. En clase puedo preguntar por otro recurso que sí pueda entender, que sea más accesible para nosotros. Entonces, acá también está el factor tiempo. mm, y como en la academia, pues la importancia de comunicarse entre estudiantes y docentes y saber cómo el alcance de ambos y las alternativas, porque seguramente el tema puede tener un texto diferente, una investigación diferente en la que, digamos, también se pueda preparar el estudiante. En cuanto a los contras del uso de inteligencia artificial en esta situación, es que los estudiantes den con una traducción errónea que altere la comprensión general del tema, sobre todo como por la forma en que quede redactado el texto, que acá importa mucho, o por los términos, porque se utilicen términos que no sean precisos y pueden pensar que entendieron el texto, irse con la idea de que ya lo leyeron, ya entendieron y llegar a encontrarse algo diferente en clase, algo que digamos que se perdió ahí en esa traducción. Y digamos que otro contra es que, como nos decía el profe Camilo, pues no solo en la especialización, sino en toda la labor académica, en el contexto académico, la comprensión, la lectura y la comprensión son esenciales, son realmente importantes, son el corazón de la academia y la producción también, bueno, la producción más en la siguiente situación, pero pues digamos que también si el texto estuviera en un idioma como el inglés, los estudiantes no estarían practicando sus habilidades lectoras, no estarían haciendo como ese ejercicio intelectual, no estarían adquiriendo el vocabulario en otro idioma. Y también, digamos que eso iría como en contra o les jugaría en contra más bien más adelante en su carrera. Camilo, cuéntanos. No, en relación con lo que estás diciendo, Diana, hay algo muy importante que seguramente si aquí hay gente que estudia licenciatura en lenguas o gente que trabaje con el tema de las lenguas extranjeras en las universidades entenderá muy bien. Y es que la contemplación en la planeación curricular de textos en inglés pretende justamente que nuestros profesionales puedan interactuar en inglés. Luego, a mí me preocupa mucho porque yo soy de una generación que se quedó hasta tarde en la universidad, aprendió inglés y pues hoy en día puede dictar conferencias en inglés y leer en inglés, pero veo que muchos estudiantes están asumiendo esta costumbre de meterle a DeepL los artículos en inglés que les ponen en la universidad. En el Rosario al menos nosotros tenemos estas clases en inglés, es decir, las clases se leen en inglés y la clase es en inglés. Luego ahí pues si hacen esto les tocará hablar en inglés, así lo lean en español. Pero en general en otras universidades lo que está haciendo este procedimiento es que Colombia baje en la lista de países de competitividad por bilingüismo. Y esa es una consecuencia que debemos tener en cuenta de este tipo de decisiones, ¿no? Entonces también eso se añade a lo que estabas diciendo. Gracias. Sí, o sea, al final va en contra del estudiante mismo, ¿no?
del desarrollo profesional de esa persona y es una, digamos que es una salida rápida y pues de nuevo haciendo énfasis en que se puede elegir por tiempo. Pero entonces si se utilizara, que no sería, digamos, lo adecuado, pero si se utilizara, sería para salir como del apuro de prepararse para la clase, pero uno esperaría que después, cuando el estudiante tenga tiempo, pues retome la lectura en ese idioma, saque la terminología, haga un texto, ¿no? Y digamos que el tema realmente quede, o no, así no sea con esa lectura, pero entonces con otra similar, pero que esa habilidad se desarrolle, pero digamos la costumbre de utilizar la herramienta para salir de la complejidad de leer en una lengua extranjera pues al final perjudica más al estudiante que al maestro y es una práctica bastante riesgosa para los estudiantes. Bueno, y en la situación 3 precisamente, retomo ahí por los contras, pues va en contra de la producción escrita del estudiante, que también pues el objetivo de la academia también es producir conocimiento y digamos que limitarnos en esa habilidad es muy riesgoso y también, o sea, como competitividad. Y las dos actividades también las pienso en términos de continuar los estudios, por ejemplo, no necesariamente de la vida laboral, pero sí de continuar los estudios. Entonces, queremos que los estudiantes em, se especialicen, viajen, estudien en otros países. Por ejemplo, para los estudiantes de lenguas es importantísimo, para los estudiantes de la parte ambiental, pues hay países en donde tenemos mucho que aprender de tecnologías, pues muchos estudiantes deben salir para estudiar algunas especializaciones y pues un estudiante que no tiene el hábito ni de leer ni de escribir en una lengua extranjera se va a ver en una seria desventaja frente a los estudiantes que sí lo hacen. Entonces, acá pues yo empezaba con los contras, pero bueno, digamos que los estudiantes tal vez tengan la posibilidad de publicar el artículo, puede que lo lean, la revista que lo recibe y diga, bueno, tienen que mejorarlo, pero lo vamos a publicar porque el tema es interesante, podría pasar. Puede que se ahorre el dinero en la traducción porque es estudiante, bueno, pero tendría que hacer un proceso de edición de ese texto al final. Y definitivamente sería más rápido que mandar a traducir el artículo porque pues es posible, muy posible que un traductor serio, humano, no acepte de un día para otro la traducción de un artículo académico. De nuevo, la consideración del tiempo. El tiempo y en este caso los recursos, ¿no? El dinero de la traducción. Em, pero los contras, la redacción puede no ser clara al final en la traducción y puede contener errores que lleven a que el artículo no se acepte para publicación, además dejando pues como una imagen negativa de quienes envían. em, este artículo, ¿no? Las faltas de precisión pueden restar fuerza a ciertos puntos, entonces que lo que pretende el artículo no se exprese bien, como lo decía una de las participantes. Los autores saben claramente qué quieren expresar, cuál es el punto de la investigación, por ejemplo, a qué le quieren dar énfasis y utilizar unas palabras que refuercen eso. Y esto, por ejemplo, uno puede hablarlo con un traductor humano, con una herramienta de traducción automática. Puede darse la instrucción, pero digamos que hay que controlar mucho eso. Y es digamos, son procesos que también la gente no hace por lo general. Y pues esa intención, esa fuerza que se le da a ciertos puntos se puede perder con la traducción automática. Em, y pues digamos que creo que todas estos contras van mucho hacia
¿cómo se llama eso? Al riesgo reputacional también, y es que se acepte la publicación, que se publique, tal vez no se devuelva, sino que se vaya más o menos así, o que se siga utilizando la herramienta para corregir los errores señalados, pero que de todas formas se vaya para difusión con errores y digamos que eso cause un daño reputacional a quienes publicaron el artículo. Publican y escriben el artículo. Esto pues generalmente hay muchas como fases y muchas medidas para mitigar esto, pero pues hablamos de la responsabilidad ya de la publicación. Otra cosa que quisiera señalar acá es que en la traducción el estándar dorado es que una traducción se pueda publicar y que sea adecuada para la publicación y nadie pueda señalar errores o contrasentidos. Bueno, que sea una publicación que uno diga, ah, está muy bien y seguramente se escribió pues por un nativo, se revisó por un nativo y digamos que se entiende y cumple su objetivo. Entonces, el estándar es que se pueda publicar sin que resulte en un meme o en alguno de estos fenómenos de redes sociales, ¿no? Pero con la traducción automática, si no hay un proceso después de esa traducción automática, siempre es un riesgo, siempre nos exponemos a eso. Bueno, muchas gracias a quienes participaron con su opinión sobre estas situaciones. Y yo pues paso un poquito, retomo a lo que acabo de decir, y es que la traducción con tecnologías, digamos, la podemos dividir en unas etapas antes de la traducción, durante la traducción o la traducción como tal, y después de la traducción. El antes es indiscutiblemente el entrenamiento de los motores de traducción automática, que como les decía, por ejemplo, si los textos tecnológicos salen tan bien con la traducción automática, es porque grandes empresas del sector tecnológico publican una gran cantidad de textos en muchos idiomas para poder distribuir sus productos y esos textos que se traducen, se revisan y se publican después, se utilizan millones de palabras para entrenar los motores y eso suele ser, digamos, cerrado de la empresa y después tal vez lo pone a disposición del público. Pero digamos que no es que salga de la nada la traducción, que yo pongo mi se traduce, no. Antes de eso, el proceso de aprendizaje del motor ha pasado por procesar millones de palabras y que una persona, un humano, le dé unas puntuaciones de confiabilidad, de precisión, bueno, de la velocidad que se requiere para entrenar este recurso. En fin, y acá intervienen, porque también es un muy buen punto que mencionaba el profe Camilo, em, esto, digamos que hay profesionales en la traducción, pero también hay profesionales en ingeniería lingüística, en automatización, digamos que especializada en idiomas, en localización, que es el proceso de tomar un texto de un idioma y hacerlo más apto para el público de un lugar específico. Hay profesionales en post-edición, de la que hablaré en un momento, y hay profesionales que trabajan en validación lingüística, en terminología. Bueno, es una cantidad de personas trabajando para que esos textos que se utilizan para preparar el motor de traducción automática funcione adecuadamente. No es como que lo procese y así como quedó de lo que se metió en la máquina, después se puede utilizar y vayan saliendo los resultados. Lo que se hace es muchos ejercicios de validación, se traduce y se dan puntajes, se ven los errores comunes, se trata de mejorar el motor con otros insumos o con otros comandos, con otros prompts, por ejemplo, y ese proceso puede ser muy, muy largo, muy, digamos, muy dispendioso en tiempo
y también pues requerir muchos recursos tecnológicos, recursos como electricidad y recursos como agua para los servidores que se utilizan para este propósito. Entonces, eso que es lo que no vemos, digamos, la parte, el backstage de la traducción automática, pero que existe y en la que intervienen profesionales muy especializados de tanto de las lenguas como de ingeniería y de automatización, de matemáticas incluso, estadística. Intervienen pues una gran cantidad de profesionales para hacer esto posible. Em, También, digamos que estas tecnologías se pueden, ya aterrizándolo un poco más a lo que una persona haría con una herramienta de estas, podría ser un diagnóstico sobre la calidad de un texto o un resumen. Esto creo que es un uso muy, muy común y es pedirle a la inteligencia artificial que resuma un texto. De nuevo, nos puede sacar de un apuro, nos juega en contra a largo plazo, pero también digamos que podríamos evaluar la calidad de un texto. Yo no estoy entendiendo el texto, por ejemplo, y yo digo, ¿soy yo o este texto está mal redactado? ¿Qué es lo que pasa en este párrafo que no lo estoy entendiendo? Digamos, ahí puedo yo acudir a eso, aunque una persona puede hacerlo, puede hacer ese diagnóstico de calidad de un texto usualmente como por sí misma, si tiene pues un buen dominio del idioma. Otro uso que es, creo que el uso que más he hecho, al menos yo, y que veo en mis colegas, es el de la búsqueda terminológica, porque esto puede ser un proceso muy dispendioso también. Es un paso de preparación que se hace usualmente para la traducción. Para esto existen terminólogos y muchas empresas cuentan con terminólogos porque digamos que en los temas en los que se especializan, pues hay información, pero se valida y porque compilar la terminología siempre es algo que, digamos, es un ejercicio que puede servir después para muchas actividades. Por ejemplo, nosotros, este es un caso que a mí me encanta citar em, porque fue real y porque realmente fue muy provechoso. Trabajamos con empresas, perdón, con organizaciones que manejan proyectos de sostenibilidad, y de producción sostenible y de, ¿cómo se llama eso? Sustitución de cultivos ilícitos en ciertas zonas de Colombia. Y nosotros hicimos una búsqueda muy extensiva de árboles, arbustos, especies en Colombia y logramos unos glosarios muy, muy buenos sobre fauna y flora en Colombia, sobre todo flora en Colombia. Esto fue un proceso, digamos, de buscar unas fuentes muy confiables, de buscar las especies, de determinar algunas que habían llegado a nosotros en los textos con el nombre que las personas los denominan y no con el nombre científico de la especie. Entonces fue un trabajo muy dispendioso saber a esa gallina de punticos blancos que la gente suele llamar así, que eso tiene un nombre, cuál es, lograr identificarlo y luego sí buscar la traducción. Fue un trabajo muy, muy dispendioso, pero fue un trabajo, primero, increíblemente enriquecedor y segundo y más importante, una vez identificados estos términos, estas traducciones, em, incluso entre español, pues ese fue un trabajo que nosotros pudimos utilizar, esos glosarios los utilizamos en todos los proyectos de sostenibilidad que manejamos y fue un trabajo que se hizo para un proyecto específico, pero que después se ha utilizado años enteros. ¿Por qué? Porque los nombres de las especies usualmente no cambian y esta es, digamos, una información que se puede actualizar, pero que en principio se puede aprovechar por mucho tiempo y en diferentes contextos. Entonces, la búsqueda terminológica, además de ser un ejercicio mental
muy bueno y de informativo también muy bueno. Es un proceso que generalmente se hace una vez y rinde frutos por mucho tiempo. Y otro uso de la traducción automática, que para el cual también existen ya otros recursos, es la búsqueda de sinónimos. Y esta búsqueda que puede ser, digamos, pensando en la comprensión del texto, también puede ir orientada a la preedición del texto. Es decir, acá introduzco un concepto al que no se le da tanta atención como quisiéramos, pero antes de hacer la traducción, una traducción automática, lo adecuado es tomar el texto y prepararlo para ese proceso. Entonces, el proceso de preedición incluye revisar el texto, asegurarnos de que es claro, de que no incluye muchos pronombres ni muchas referencias a otras partes del texto, a que hay concordancia y que no hay, digamos, los sinónimos están bien empleados, es preciso su uso, o si no lo es en el idioma en el que se redactó, entonces utilizar más el mismo término, así sea repetitivo, y después en el idioma extranjero, pues ahí sí. De pronto utilizar sinónimos para darle un poco de variedad al texto, pero no para la traducción, porque el motor de traducción automática no entiende todavía que algunos sinónimos se utilizan para evitar la repetición y, como decía también el profe Camilo, pues se va por la primera acepción y no se pone mucho a como a cruzar esas referencias, y a decir, bueno, tal vez utilizo esto porque quería evitar repetir, y le da otro sentido a una idea cuando en realidad estoy hablando todavía del mismo referente. Entonces, la preedición es un proceso que las empresas y que quienes entrenan motores de traducción automática sí hacen, también pensando en el formato, que es otra consideración que debemos tener. Por ejemplo, los folletos no traducen bien en traducción automática. Las infografías salen pésimo, así sea inglés, español. Esto realmente es un ejercicio muy, muy complicado porque la lectura de las herramientas tecnológicas suele ser lineal. Entonces, por ejemplo, esta presentación que tenemos acá, siempre existe el riesgo de que se vaya la lectura como entrenamiento de motores, traducción, búsqueda de sinónimos, y que la siguiente línea vaya de traducción automática ya desconectada de entrenamiento de motores. Esto ocurre en herramientas de traducción asistida, digamos que utiliza el traductor humano para traducir, y mucho más en estos motores de traducción automática. Va de izquierda a derecha o como vaya el idioma, y no está como tanto esa consideración del formato de que, esto no tiene sentido. Tal vez entrenamiento de motores vaya con de traducción automática. No es un proceso todavía que la mayoría de herramientas puede hacer. Entonces, la intervención humana acá es clave para que el texto se vaya limpio, se vaya sin problemas, para que la máquina lo pueda em, procesar. Entonces también meter un artículo, cargarlo a un motor de traducción automática o a un modelo lingüístico, tiene esa limitación de formato, de que el motor realmente pueda reconocer claramente las unidades, ¿no? Entonces, la unidad es entrenamiento de motores de traducción automática y otra unidad es diagnóstico de la calidad de un texto y resumen. No es como que entrenamiento de motores sea una unidad y traducción otra, o las tres unidas así en esta línea. Y eso también es algo que em, digamos que hay que cuidar antes de utilizar traducción automática, y es que el formato no sea un impedimento para que la máquina entienda. Bueno, entonces el proceso de preedición, luego pues está el
proceso de traducción, que es lo que vemos usualmente es cargar un documento, o copiar un documento o un texto, y automáticamente va a aparecer. mm, Cada vez mejor, debo reconocerlo, pero todavía con muchas limitaciones. Y pues insisto, nosotros como hablantes del español la tenemos relativamente fácil, pero en otros idiomas definitivamente no tanto. Y después de la traducción, pues podemos utilizar la inteligencia artificial para la búsqueda de sinónimos, para la aclaración de información. Esto a mí me parece realmente un uso bastante válido y bastante enriquecedor. También se puede, digamos que se puede reemplazar por búsquedas en foros, ¿no? Blogs, sitios especializados en los temas, pero por ejemplo, aclarar si un término se puede utilizar en cierto contexto o en cierto país, es algo muy válido y es un buen uso de la inteligencia artificial. Pero acá, de nuevo, la otra cara es que dicen que la característica más humana de la inteligencia artificial es que se inventa respuestas. No sé si han escuchado, pero se puede inventar las respuestas, porque lo que hace es reproducir una respuesta anterior, incluyendo los elementos que se le está preguntando. Este ejercicio nosotros lo hicimos en el último curso, de hecho, y fue pedirle al- a ChatGPT que nos diera una receta de SGUI. Y SGUI no es nada, SGUI no es algo real. Le pedimos que nos diera una receta de SGUI y nos preguntó como que qué tipo de receta queríamos. Y dijimos que de una sopa de SGUI, y ChatGPT nos dio una receta de una sopa de SGUI. Es decir, creó una respuesta para algo que no existe. Esto se puede mejorar, esto seguramente, si se hace muchos intentos, va en algún momento a dar la respuesta de que no existe esta palabra, no existe esta entidad, entonces no se puede generar una respuesta, pero inicialmente nos dio una respuesta para algo que no existía. Entonces, la aclaración de información tendría que ir, ¿no? Como confrontar con algo más. Mm, es válida, pero no puede ser la única fuente. Otro uso de la traducción automática o de las herramientas para traducción automática podría ser la escritura para mayor claridad o concisión o formalidad del texto. También creo que hay avances significativos en esta área. Y, por ejemplo, pedir la reescritura de un texto más simple, un texto que pueda entender alguien, por ejemplo, de una edad, de un nivel académico, de un nivel de idioma, o a nivel experto, que también es un uso muy común, pedirle a ChatGPT o a una herramienta que nos dé la versión en nivel experto y usando la terminología que usaría un experto. Es un uso frecuente y es un uso muy bueno de la inteligencia artificial. Y por último, la revisión de un texto. También acá, pues esto, un nativo experto es el revisor ideal. Por ejemplo, para la parte farmacéutica, que conozco bastante bien. em, un experto temático que también sepa de traducción y de revisión es el revisor ideal, y no hay una herramienta que nos pueda mejorar el conocimiento de esta persona. El proceso, una persona con estas características, mm, pues realmente es insuperable. Sin embargo, no siempre hay un experto temático, porque pues de nuevo volvemos a que debe saber los idiomas, debe saber del área de conocimiento, debe saber de lingüística, de traducción, de revisión, y tal vez de tecnologías donde hacer esta revisión. Son bastantes elementos. Las universidades nos preparan para esto,
pero bueno, no siempre lo podemos encontrar o no lo encontramos disponible, pero digamos que al primero que acudiríamos sería el experto, pero si no, digamos que ahí podríamos ir quitando como niveles de profesionalismo. Entonces, bueno, tal vez puede ser experto temático, pero que no conozca también el idioma de partida, sino el de llegada. Y vamos así bajando, pero digamos, siempre va a ser como el ideal es este, tratemos de llegar a ese ideal. Sin embargo, yo puedo m- introducir un texto a una inteligencia artificial y decirle, este texto contiene errores gramaticales, y bueno, ahí ya digamos que mitigaría un poquito ese tipo de errores. ¿Este texto contiene la terminología adecuada o es necesario que sea más avanzada para el tal uso? Y este también sería una situación válida y en la que la inteligencia artificial nos podría contribuir, ¿no? Em, bueno, el primer ejercicio que quería trabajar es un ejercicio con la terminología, porque como les dije, este es, digamos, uno de los campos en los que mejor nos puede, en el que más nos puede ayudar la tecnología. Y hemos trabajado en la especialización con glosarios. La creación de glosarios es algo que hemos hecho siempre. Yo hace ya mucho hice la especialización y trabajamos con, digamos, conociendo en documentación, en la materia de documentación, em, en dónde, en qué fuentes encontrar estos recursos. Y todavía es pues una forma muy adecuada de hacerlo, pero la inteligencia artificial nos puede dar un insumo inicial que nosotros editemos, que nosotros digamos que revisemos contra otras fuentes y que nos adelante mucho trabajo. Por ejemplo, si yo le doy instrucciones claras a un motor de traducción automática o a un modelo lingüístico, le puedo decir que me cree una tabla de 2 columnas con una lista de términos. Y también acá dependerá de qué tan precisas sean las instrucciones que yo le dé. Por ejemplo, retomando la primera situación, que es un paciente que tiene mucho mareo, yo puedo decir, esto claramente será un problema en el oído, porque controla el balance, el equilibrio. Em, entonces yo puedo decir, bueno, voy a empezar por explicarle que tiene un problema en el oído, porque pues ya me dijo unas cosas, ya tengo algo de información, voy a explicarle qué es un problema en el oído. Puedo crear una tabla de 2 columnas con una lista de términos de, por ejemplo, 20 términos sobre el oído interno, ¿no? Entonces, esa es una primera instrucción. Le diría en qué idiomas requiero ese glosario, que serían inglés y español. Pero además quiero decirle que todo lo que voy a hacer en esa inteligencia artificial, lo voy a hacer para Colombia porque me quiero comunicar con un hablante de Colombia, entonces quiero tener unos términos más precisos para ese país. Y el tema específico que es el oído interno, entonces no va a ser, no sé, equilibrio, enfermedades que pueden causar mareo, no, voy a algo muy, muy definido y voy a ir al nivel experto, entonces a un experto en medicina. ¿Cómo lo diría o qué términos utilizaría un experto en medicina humana? Porque también puede que me salga algo de medicina veterinaria y que me hable del oído de un animal que puede ser diferente, etcétera. Em, y puedo incluso pedirle cosas más avanzadas como que me dé fuentes, que me dé imágenes. Bueno, mm, tocaría ver el alcance de la herramienta. Acá yo preparé el ejercicio, ya veo que me estoy quedando sin tiempo, pero esto es como un programa de cocina, y esto ya estaba preparado, entonces, acá tal vez. Sí. Em,
Yo le pedí acá bueno, voy a mostrar Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. La utilizo también como ligada, pues va ligada a un correo de esta empresa. Y lo primero que le pedí fue que me diera un glosario de términos del oído interno. Entonces, en una tabla, ¿no? Más o menos como les acabo de mostrar, del inglés al español. Entonces, me genera acá una tablita que además yo puedo exportar como una hoja de cálculo, y que yo después puedo complementar, puedo hacer anotaciones, ¿no? Puedo, mm, digamos, gestionar el recurso. No es que me vaya a quedar con eso, sino que voy a hacer más, voy a tomarlo como punto de partida. Pero acá yo no le dije cuántos términos quería y me dio 2, 4, 6 términos, que es pues una cantidad realmente muy, muy baja de términos. Acá yo le di otra instrucción, ay, no se ve bien, no se alcanza a leer, pero le dije que quería un términos sobre el oído interno que se utilicen en Colombia y algunos 10 términos, le dije. Y bueno, acá me dio más o menos el mismo resultado, pero por la redacción que yo hice, me entendió que, no, es que les voy a mostrar. Entendió que también quería unos términos para denominar a los médicos. Y este definitivamente no era el uso que yo quería. No. Sí, le dije, dame 10 términos que utilizaría un médico. Entonces me dice acá que un experto en medicina se puede llamar médico, doctor, galeno, especialista, internista, cirujano, profesional de la salud. Esto a mí no me contribuye en nada. Realmente la instrucción fue muy pobre y me interpretó otra cosa, entonces no me está dando más términos, me está dando los mismos. Y acá ya le di una instrucción más precisa. Podrías crear una tabla de al menos 10 términos en 2 columnas en las que una tenga las partes del oído interno en inglés y otra en español de Colombia. Bueno, acá hay más instrucciones. Pero entonces ya quité lo o sea, reformulé lo del experto, ¿no? Entonces acá ya viene más información, me da 2, 4, 6, 8, 10 términos, un poquito más de 10 términos, y yo digo, bueno, tal vez esto es un insumo mejor. Y me dice, es importante tener en cuenta que estos términos son estándar en la medicina y se usan de manera similar en toda Latinoamérica, incluyendo Colombia. Es decir, que cuando yo revise esto, no voy a tener que preocuparme de ver que sí se utilicen así en Colombia. Algunos términos como cóclea y nervio auditivo son de uso común tanto en contextos médicos como en conversaciones generales. Entonces, ahí también yo puedo decir, esto me sirve tanto para hablar con el paciente como para dejar un registro de la atención que se le brindó. Y bueno, acá me da un poco más de información. Este, por ejemplo, como tiene más términos, yo lo voy a exportar em, y nos da pues el glosario básico. Pero de nuevo, esto es solo mi punto de partida y yo acá puedo hacer anotaciones y seguir trabajando en ese insumo inicial y pues verificar la información sería lo primero, pero digamos también podría incluir otras cosas. Y acá luego le digo, ¿podrías mostrarme una imagen del oído interno con sus partes en español? Porque estamos asumiendo de nuevo que es un paciente. em, es un paciente que no conoce el inglés, por ejemplo, o el griego, y que yo le quiero explicar unas cosas y le quiero mostrar a ese paciente un poco qué es lo que le está pasando, qué fue lo que se vio afectado, y pues acá puedo obtener un insumo visual. Lo que más me gusta de este resultado
es que aparte de darme una imagen, me da una imagen que yo puedo, le puedo hacer clic y me lleva a un sitio, que es un sitio, es un buen recurso, ¿no? Porque es una página especializada en salud y no es como pues cualquier página, ¿no? Entonces me lleva a una fuente confiable, a una fuente adecuada y además una fuente en la que también puedo encontrar recursos en inglés y en español. Sin embargo, podría haber ido simplemente a una página que tuviera estas características sin hacer esa búsqueda en ChatGPT. Entonces es más como de ser consciente que dentro de mi campo tengo unos recursos. Hay uno, por ejemplo, que se utiliza mucho en medicina y que, por ejemplo, en Estados Unidos para la comunicación con pacientes también se utiliza mucho, y en general en traducción, en muchos ámbitos, se utiliza que es Medline Plus. Y este tiene unas versiones en inglés y en español, que son, digamos, tienen la misma estructura, que también tienen síntomas, pruebas, tratamiento, imágenes, referencias, ¿no? Entonces, estos recursos siempre han existido de otra forma. El asunto es que tocaba ir y buscarlos, ir y procesarlos uno como ejercicio mental, muy valioso además, pero esto siempre existió, tener recursos bilingües, desde los cuales yo pudiera trabajar. Requerían más tiempo, más esfuerzo, pero si el tiempo y el dinero, por ejemplo, no son una preocupación, pues lo recomendable sería ir a estos recursos, ejercitar uno su mente, sus habilidades y consultarlos antes de ir a una herramienta como la traducción asistida. Acá también yo y doy créditos. Hay una académica muy importante de la traducción y de las tecnologías para la traducción que se llama Nora Díaz. Es una traductora, intérprete mexicana. Y Nora explica que estas herramientas son como asistentes y de hecho la herramienta de Bing, ¿cómo se llama? La que se puede utilizar con Edge, Copilot, es una herramienta que dice que es un asistente. Entonces, estos resultados de traducción automática se deben ver como un trabajo que está haciendo un asistente por uno. Entonces, el recurso ya existía. Esta información sale de tomar este tipo de sitios, de publicaciones y procesarlas. Pero como yo haría con un asistente, yo revisaría su trabajo, nunca tomaría, sería irresponsable, que fue una palabra que utilizaron también ustedes, sería irresponsable de alguien tomar el trabajo que hace un asistente y presentarlo, por ejemplo, ante una directiva o ante una organización que está haciendo una auditoría, por ejemplo. Sería irresponsable. De esa misma forma, es necesario revisar los resultados que nos da la traducción automática y que nos da cualquier herramienta tecnológica y verlo como un avance que se hizo, pero que necesita ser verificado y validado por un experto. Entonces, de nuevo, acá como que mi mensaje con esto es, estos recursos siempre han existido, siempre se han hecho de una forma diferente. Acá estamos ahorrando tiempo y de pronto mejorando que va en formato muy rápido, pero yo tengo que tratarlo con cuidado y hacer una validación. Y de aquí, bueno, yo voy a complementar esto y voy a la producción, ya voy a la traducción. Entonces, una alternativa, por ejemplo, es pedirle a al motor o al modelo lingüístico que me genere un texto de unas características. Por ejemplo, pedirle que redacte una explicación para un paciente de Colombia que tiene una afectación del nervio auditivo, debido a un golpe, ¿no? Entonces ya me pude comunicar con el paciente, me contó que sufrió un golpe en la cabeza, accidental, y que después de ese golpe fue que empezó a tener el mareo. Eso logramos
establecer con la traducción automática. Entonces, ahora yo le pido que me redacte un texto y bueno, estoy confiando en lo que me está diciendo. Entonces, acá dice, entiendo que está preocupado, preocupada por el mareo y la molestia después del golpe. Entonces, es un primer elemento que yo mejoraría, que sería especificar que el paciente es hombre o que es mujer, porque ya sabemos que en español es importante aclarar esto para que la redacción sea adecuada. Y después le dice que el golpe afectó el nervio auditivo, está utilizando la palabra correcta. Si subimos al glosario, vemos que está bien utilizado, que este es el término. Y dice que es el que lleva la información del oído al cerebro. Ok. Por eso está sintiendo mareo, el nervio está un poco aturdido por el golpe. Entonces, bueno, puede que la palabra aturdido se entienda, nosotros la entenderíamos, no sé, no estoy segura de que en otros países se entendiera, pero le dijimos que era para Colombia y me parece que el uso está bien. Entonces, está la primera alternativa, que es pedirle que redacte un texto con unas características, y la segunda sería pedirle que yo redacte el texto y que la herramienta me traduzca, pero yo posedite, entonces haga esta revisión de la que hablaba hace un ratico, que sea editar el texto pensando en las características, en los errores que suele tener la traducción automática, y de nuevo, como si fuera un asistente que genera este texto y que yo reviso. Bueno, creo que acá dejo esta imagen de la traducción en el centro, el proceso de edición con un traductor humano, con un especialista humano, y la posedición, la revisión, la adecuación de ese texto también con un humano, para, digamos que, aclarar que estos procesos nunca son del todo automáticos sin intervención del humano, sino que el traductor humano sigue vigente tanto en la traducción como en los procesos que se relacionan a ella. Camilo, creo que vas tú con la reflexión. Ay, lo siento. Vale, muchas gracias, Diana. Yo no me voy a demorar mucho. Se me fue la... Así. Sí, lo No, siento. sí, porque yo la verdad es que tengo un compromiso ya mismo, entonces era de 5:30 a 7, pero solo quería cerrar. Bueno, quedaron algunas cosas que Diana tenía. Y bueno, Diana iba a hablar un poco más del concepto de posedición, que es justamente el que está tomando el relevo en traducción, y es justamente la revisión de un humano por parte del resultado de una traducción de una inteligencia artificial. Me parece importante que tengan en cuenta que cuando realmente a la gente se le van dos cosas, es decir, su reputación y su dinero, nunca usa la traducción que se hizo con inteligencia artificial. Por eso ustedes en el tercer caso votaron negativamente, porque ahí va su nombre. ¿Sí? En los otros no, en los otros no. Yo quería decirles que hay un comité técnico de ICONTEC que se llama Terminología y otros recursos lingüísticos y de contenido. Hace 2 años yo soy el presidente de ese comité y nosotros sacamos normas sobre la terminología y los recursos lingüísticos. Desde que apareció la inteligencia artificial, este fue un problema muy importante para el comité y lo que hicimos fue adoptar una norma. Ahí lo que dice arriba, NTC, significa norma técnica colombiana, y eso quiere decir que viene del International Standards Office, o sea, el ICONTEC del ICONTEC de Estados Unidos, y esta fue una norma de 2017. Nosotros la teníamos en capilla, pero cuando empezó a aparecer, sobre todo en países como Colombia, que tienen, digamos, que tienen pocos traductores, poco mercado, poca educación del público, que empezó a aparecer mucha traducción de inteligencia artificial que llevaba a los problemas que señaló Diana. Entonces decidió acelerarse el asunto y el 27 de julio del 2023 salió la norma NTC ISO 18587, que es sobre posedición del producto de traducción automática. Eso es lo que está certificando las agencias de traducción. Así que en el peor de los casos lo que se hace es traducir con motores de traducción que, bueno, ya no son ChatGPT, pero no son ChatGPT, esos motores de traducción, y pasar por revisores humanos, a veces por un equipo de revisión.
porque yo en el fondo lo que quería era que tuviéramos en cuenta como esas preguntas sobre la ética de la inteligencia artificial. Hay muchos libritos, yo aquí tengo uno que es bien interesante, pero esto no está aplicado a la traducción, es de Mark Zuckerberg. Es un libro de 2020 que habla de todos los problemas éticos de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Yo quería dejarles 3 preguntas ya para cerrar este taller, que sí creo que tienen que ver con la ética de la inteligencia artificial. La primera pregunta sería, las traducciones producidas por IA deben tener los mismos usos y efectos que las traducciones realizadas y revisadas por seres humanos. Es decir, por ejemplo, como les decía yo, un uso muy común de la traducción en Colombia es la traducción oficial. Es decir, yo le pago a un traductor para que traduzca mis notas al inglés porque me va a presentar a una maestría o un doctorado en Inglaterra. La pregunta es si quienes respondieron sí a las 2 primeras preguntas meterían sus notas o su diploma en una inteligencia artificial y presentarían así su candidatura a la universidad en el Reino Unido, por poner un ejemplo, ¿no? Ahí va su nombre, ¿no? La segunda pregunta, si en términos de precisión y calidad son equivalentes las traducciones humanas y las traducciones producidas por IA. Yo soy profesor y director del posgrado de traducción, pero también soy profesor de historia del arte. Y fíjense que me he dado cuenta de que quienes están perdiendo los exámenes y los trabajos son aquellos que traducen con inteligencia artificial los textos que les dejo en inglés y en francés. Yo uso los dos. Y he tratado de mirar y es justamente por ese error en las traducciones que planteaba Diana. Y la última pregunta que quiero que reflexionen es cuáles pueden ser las consecuencias de los errores cometidos por la CIA en el campo de la traducción. Cuando uno estudia historia de la traducción, se da cuenta que la traducción existe desde hace muchísimos siglos, pero no así los mecanismos de calidad de la traducción. De hecho, hasta bien entrado el siglo XIX, muchas de nuestras traducciones literarias ustedes las leen y se pueden dar cuenta de que el traductor no sabía qué decía en el idioma original y puso lo que le pareció, pero que estaba muy lejos de la traducción real. Eso es muy común, por ejemplo, en traducciones de la literatura rusa del siglo XIX, que no son directas del ruso al español, sino que son del ruso al francés y pasan del francés al español, porque no había traductores ruso-español. Ya en el siglo XX las primeras traducciones se hicieron ruso-español en Moscú. Fíjense que fue la URSS la que se dio cuenta de que el mundo hispano era grande, era importante, y por eso pagó desde Moscú esas traducciones que se hicieron por parte de la editorial Progreso. Quienes conocen esos textos, cuando vean textos rusos de Dostoyevsky, de Pushkin, de Tolstoy, de Anna Akhmatova, es decir, de los grandes autores rusos del siglo XX, traducidos por la editorial Progreso, son traducciones directas. Y sucede que en esa época nosotros tenemos varios ejemplos en la especialización de cómo los pobres traductores en el siglo XIX no tenían ayudas y por eso traducían mal. Y sucede que es lo que nos está pasando actualmente. Traducimos mal porque sí tenemos muchas ayudas. Son traducciones muy similares en calidad. Tienen unos errores muy similares. Sin lugar a dudas, en unos 15 años o en 10 años puede que esta charla cambie. Puede que sea diferente. Hace 15 años seguramente habría sido muy distinta, ¿no, Diana? Hace 5 años era muy distinta. No había ningún riesgo de que los estudiantes usaran las traducciones porque todo era del tipo médico en cartas. Nosotros solo queremos llamarles la atención sobre estos procesos y pues bueno, sobre las posibles consecuencias que tengan, no solo en el mercado editorial o en el mercado de la traducción, que es lo que a nosotros nos interesa, sino en la vida cotidiana y en el aprendizaje de las lenguas. Fíjense que hay algo muy curioso. En Europa quienes menos hablan otros idiomas son los británicos. ¿Por qué? Porque se acostumbraron que les hablan en inglés en todos lados. Cuando ustedes miran otros países que no hablan en inglés como lengua nativa, pues se preocupan. Y cuando, bueno, España, Francia o Italia todavía hablan poco otros idiomas porque son idiomas que tienen muchos hablantes y mucha presencia en Internet. Pero cuando ustedes van a Hungría o cuando ustedes van a Turquía, se van a dar cuenta de que son idiomas nativos que se hablan muy poquito. Luego la gente obligatoriamente tiene que aprender inglés para comunicarse con el mundo. El exceso de usos de IA en traducción está haciéndonos mucho más pobres en inglés a los colombianos. Y eso ha hecho que bajamos puestos en los índices de bilingüismo. Así que queríamos no satanizar la inteligencia artificial. Diana y yo, de hecho, al principio la satanizamos, después ahora nos llamamos y las usamos de vez en cuando juntos. Pero el caso es que, así como no la debemos satanizar, tampoco debemos creer que es el diccionario panlingüístico. Queríamos plantear estas preguntas. Muchas gracias, Yolanda y Juber, por sus comentarios.
La idea es que pues sigamos en contacto si ustedes tienen alguna pregunta o quieren profundizar en lo que nosotros hemos tratado de comunicarles hoy. Yo les dejo ahí mi correo en el chat, les acabo de dejar mi correo, mi nombre, mi apellido, urrosario.edu.co. Y muchas gracias a ustedes por la atención y de nuevo a Ángela por la invitación y a Diana por su participación también. Muchas gracias. Es una lástima que no nos haya alcanzado el tiempo para charlar un poco más, pero estamos pendientes y más adelante quieren de nuevo que charlemos sobre el asunto. Y por supuesto, pues aprovecho el tiempo para hacer la cuña de la especialización en traducción, si aquí hay gente interesada, también es a distancia, es decir, también se puede hacer HyFlex, no es necesario estar en Bogotá, que sé que hay mucha gente que de pronto no lo sabe, y pues la traducción en Colombia está muy poco enseñada, solo tenemos programas de posgrado en Bogotá, la Universidad de Antioquia en Medellín y la Universidad Autónoma de Manizales en Caldas. No hay más programas de traducción en posgrado y en pregrado solo la Universidad de Antioquia. ¿Listo? Muchas gracias, me encantan sus reacciones, justifica un poco como este ejercicio. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Diana y Camilo, por sus aportes. Precisamente, digamos que nosotros en el semillero estamos buscando precisamente el valor principal que tienen nosotros como humanos para comunicarnos en otras lenguas. Digamos que sí, las herramientas han existido desde hace mucho tiempo, como tú mencionas, Camilo, pero el uso ético y la responsabilidad recae en el humano, no en la inteligencia artificial o la herramienta. Entonces, la idea es que nosotros empleemos la herramienta, pero de una forma responsable, como ustedes nos los han hecho ver, y siempre teniendo presente que tenemos que tener un conocimiento de la lengua para poder emplear las herramientas, porque digamos que un camino fácil en las lenguas no existe. Nosotros tenemos que prepararnos para ello y ustedes sí que son, digamos que la prueba fehaciente de ello, porque ustedes tienen que estar actualizándose, conociendo en muchísimos campos, y creo yo que nosotros tenemos que ir de la mano de ustedes si queremos conseguir una traducción fidedigna. Entonces, les agradecemos muchísimo a los asistentes. Les recuerdo que para poder verificar la asistencia, ya les remití el formulario a través del chat. De igual manera, la voy a volver a reenviar. Entonces, para que por favor la tengan presente, les agradecemos muchísimo su asistencia y desde luego que sí, estaremos en contacto con Diana y Camilo. Muchísimas gracias a todos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y ha sido un placer estar acá. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Buena noche. Buena noche. Gracias. Hasta luego. Igualmente, gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.